Hola a todos. Hoy es martes, 16 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Patrick Henningsen, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Patrick. Encantado de estar contigo, Nima. Empecemos, Patrick, por lo que se ha informado. Tenemos el último informe de Axios, que dice que Irán no está siendo honesto en la forma en que negocia con Estados Unidos sobre el programa nuclear. Dicen una cosa a los funcionarios estadounidenses en privado, pero hacen otra distinta. Este informe citaba al director de la CIA, John Ratcliffe. Más tarde, Israel Hayom informó que Donald Trump está considerando destituir a varios altos cargos que se opusieron al acuerdo con Irán, entre ellos el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio director de la CIA, John Ratcliffe. Y en este nuevo informe, se afirma que un alto funcionario estadounidense fue citado diciendo que la discusión ya está resuelta. Los que se opongan podrían pagar un precio personal. Y dice que el secretario de Estado Marco Rubio no se considera en riesgo en este momento porque ha sido cuidadoso y no ha criticado públicamente el acuerdo. Esta es la situación con Donald Trump, por un lado. Y como sabemos, el principal problema está en Líbano. Has hablado con todos en Irán, en Líbano, en el eje de resistencia. El tema central ahora mismo es Líbano, no otra cosa. Y cuando Israel vaya a... Hace un momento, antes de entrar en directo, creo que hace una hora, escuchamos al ministro de Exteriores iraní decir que sin Líbano no habría acuerdo. Y la retirada de Líbano es uno de los puntos más importantes. Israel tiene que retirarse de Líbano. Y sabemos que, tras el anuncio del memorando de entendimiento, la gente está volviendo a sus casas en el sur del Líbano y sienten que los israelíes siguen allí. Hay algunos enfrentamientos, pequeños choques entre los dos bandos. Y ese es el problema, ¿verdad? Hoy, Donald Trump tuvo una reunión con el emir de Qatar, en la que dijo que sin Donald Trump no existiría Israel en este planeta. Y ya sabes, ese tipo de argumento que él plantea, que sin Donald Trump, Israel habría sido completamente destruido, y que gracias a él, Israel existe hoy. Ese tipo de afirmaciones por su parte. Pero en cuanto a lo que está ocurriendo dentro de la administración Trump, ¿crees que lo que se ha publicado en los medios israelíes es algo serio? No estoy muy seguro, Nima. Ya sabes, en las últimas 72 horas he intentado no ver demasiado partido de tenis. Por cierto, el otro punto es que Israel estuvo pidiendo una y otra vez a Estados Unidos algún tipo de entendimiento sobre el memorando, el MOU. Querían saber qué contiene. Hasta ahora, según el Canal 12 de Israel, se lo han negado. Sí, los han mantenido en la oscuridad. Y todos los aliados de Israel en los medios estadounidenses, como Mark Levin, están hiperventilando. Ya sabes, parece que alguien debería darle una bolsa de papel. Está al borde del colapso. Dicen, no me lo puedo creer, esto es inaceptable. No podemos ver los términos del acuerdo. Por eso Israel quiere fusionar su inteligencia con la de Estados Unidos, para poder no solo tener acceso a todo, sino también participar en su control. Ya tienen suficiente influencia y poder, gracias a John Ratcliffe y otros, que básicamente son representantes de Israel dentro de las principales agencias estadounidenses. Son personas totalmente leales al Estado de Israel. Pero aparte de eso, ves el partido de tenis ir de un lado a otro, y puedes marearte si lo sigues hora a hora. Pero si das un paso atrás y miras los fundamentos, la base de todo esto es muy sencilla. A menos que Israel esté dispuesto a retirarse del Líbano, y no creo que lo hagan por iniciativa propia, tendrán que sentirse amenazados. El único elemento de disuasión creíble para que Israel se retire del sur del Líbano sería, podríamos decir, que los enfrentamientos con Hezbollah se prolongaran lo suficiente y que Israel perdiera suficientes hombres. Digamos que perdieran 500 o 600 en los próximos 8 a 12 meses. Entonces quizá habría cierta presión política en Tel Aviv para decir, mira, ya basta.
Ya hemos hecho bastante aquí. Y entonces podrían retirarse. Pero eso no garantiza que no vayan a volver en el futuro, porque ya han vuelto. Han ocupado el sur del Líbano 2 veces antes y ahora han regresado por tercera vez. Ese es el problema. Así que, si Estados Unidos los amenaza, si amenaza con retener el envío de armas a Israel, ¿de verdad crees que algún presidente estadounidense, con el nivel de control que tiene el lobby sobre el Congreso, el Senado y la prensa, ¿de verdad crees que incluso Trump, incluso Superman, podría sentarse detrás de ese escritorio y negar a Israel armas y apoyo militar? Sinceramente, es totalmente imposible. Esa es mi opinión. Trump no tiene el valor suficiente para hacer eso. Quiero decir, no puedo ni imaginar la presión a la que estaría sometido. Fue una locura. Mira la presión que ya tiene solo por poner un memorando de entendimiento sobre la mesa. Así que para mí eso no va a pasar. Y si eso es un obstáculo, entonces este MOU, y es importante decirlo. He estado viendo montones de podcasts estos últimos 3 días y también los medios tradicionales, y todo el mundo dice que hay un acuerdo de paz. No hay ningún acuerdo de paz. Esto es un MOU. Básicamente, es un acuerdo para negociar durante los próximos 18 a 24 meses. Y hay muchas fases distintas dentro de ese periodo de 2 años y muchos hitos que hay que alcanzar para pasar al siguiente. Así que lo miro y pienso que hay muchísimos puntos donde algo puede fallar. Porque los términos que Estados Unidos está interpretando y quiere, frente a lo que Irán ha presentado, son muy diferentes. Para mí en este momento, quizá esto cambie en el futuro con más conversaciones, pero ahora mismo esto no puede suceder. No puede haber un acuerdo de paz con una divergencia tan grande entre las dos partes. Y el otro problema es que no es... Este es el problema, Nima, con toda esta conversación, que los medios y todo el mundo están diciendo que se trata de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. No, no es así. Esto es entre Estados Unidos e Israel. Israel está discretamente detrás de Estados Unidos, forma parte de todo esto. Es un actor absoluto en el conflicto. Ellos fueron quienes iniciaron la guerra desde el principio, y luego está Irán. Así que no es justo para Irán permitir que Israel sea un socio invisible en esta negociación, o digamos en este acuerdo. Es engañoso y le da a Israel demasiada libertad para actuar por su cuenta. Pueden decidir y reservarse el derecho de socavar o sabotear en cualquier momento del proceso. Miremos un momento el historial de Israel. Tomemos como ejemplo los acuerdos de paz de Oslo, el proceso de paz. ¿Cuánto duró aquello? ¿12 años? ¿10 o 12? E Israel lo saboteó en cada momento clave. Y lo hicieron, cambiando las reglas del juego, rompiendo las expectativas, y luego usando a los medios, a todos esos operadores políticos que tienen, y a sus aliados en Washington, para darle la vuelta y decir que los palestinos han hecho algo malo, y que ellos tuvieron que actuar por seguridad. Y por cierto, estamos construyendo 600,000 colonias. Y por cierto, el territorio que creías tener en 1990 ya no existe. Así que, ya sabes, estamos negociando una pizza entera, pero 10 años después solo te queda una porción. Lo siento. Y si rechazas el acuerdo, entonces la culpa es tuya. Los palestinos rechazaron un acuerdo que, según ellos, era perfectamente bueno. Y eso es exactamente lo que Israel y Estados Unidos van a intentar hacer. Maniobrar para poner a Irán en una posición en la que empiece a comerse la pizza y luego con el tiempo ir aplazando las cosas y acabar culpando a los iraníes. Te lo digo claramente, conozco muy bien a Estados Unidos. Lo que están haciendo con este acuerdo es que ahora pueden parecer que avanzan en una dirección positiva e incluso puede que lleguen a firmar un acuerdo dentro de 6 meses o 1 año. Pero 9 de cada 10 veces Estados Unidos cambia de postura y hace algo que viola los términos del acuerdo y después culpa a Irán por responder o por incumplir en lugar de asumir su propia responsabilidad.
Y eso es aún más peligroso, porque Israel puede encargarse de sabotearlo. Y Estados Unidos puede decir, lo intentamos, pero ya sabes, no tenemos control. Ese es Bibi. Por eso todo ese espectáculo tipo WrestleMania entre Trump y Bibi, para mí, es puro teatro sin sentido. Está hecho para distraer a la gente con ese tipo de drama político como si fuera un número aparte, cuando en realidad los dos países están completamente integrados, totalmente entrelazados, y Estados Unidos no tiene ningún interés distinto. Su política declarada es el cambio de régimen en Teherán y el desarme y la eliminación de Hezbollah. Esa es la política de Estados Unidos. Así que si esa también es la política de Israel y coincide con la de Estados Unidos, entonces Washington le dirá a los iraníes, tenéis que renunciar a cualquier intención de desarrollar un arma nuclear. Ahora mismo, todo el mundo está tuiteando, Fox y J.D. Vance, diciendo que Irán ha aceptado no desarrollar un arma nuclear. ¿Y eso qué significa? Que no la están desarrollando. Así que es un argumento falso, pero en Estados Unidos lo están utilizando como si fuera el centro de todo, para vender la idea de que se trata de una gran negociación nuclear de alto nivel, y no lo es. Irán no está desarrollando un arma nuclear. No lo ha estado haciendo. No hay ninguna prueba de que lo esté haciendo. Pero al presentar el tema como si fuera algo enorme, de gran perfil y gran valor, se justifica toda una serie de, digamos, problemas y errores que ha cometido Estados Unidos, y se da la impresión de que están luchando por un gran objetivo, que Irán no pueda tener un arma nuclear, cuando en realidad no va de eso. Se trata de todos esos otros asuntos más pequeños, relativamente más pequeños, como el del Líbano, que en realidad es fundamental en todo esto, porque no pueden, por muchas razones. Ya sabes, Irán no va a permitirlo, porque al final eso acabaría provocando que Siria se viera implicada. Y cuando Siria entra en juego, entonces se convierte en un problema para Irán. Y también en un problema para toda la región. Así que no se puede permitir que Israel ataque Siria y bombardee y mate a todo el que esté a su alrededor, con total impunidad. Eso simplemente no puede pasar, porque eso es exactamente lo que le han hecho a Irán. Así que Irán sabe que la fuente de los problemas en la región es Israel. No somos nosotros, es Israel. Y no vamos a permitir que Israel gane ventaja sobre nosotros, sobre los demás y sobre nuestros aliados en la región, matando a libaneses y palestinos en Gaza. ¿Y sabes qué? Israel lleva haciendo eso todo el tiempo. Están cortando la ayuda a Gaza después de un ataque con misiles iraní. Están usando a esa gente a la que matan, pasan hambre y bloquean como herramienta de presión. Por eso Irán ha pasado a un nivel estratégico más alto en las negociaciones, poniendo al Líbano en primer lugar. Y podrían muy fácilmente poner a Gaza en esa misma posición, y eso dejaría a Israel en un aprieto. Y todo esto solo funcionará bajo la amenaza de disuasión. Y punto. Porque Nima, en las relaciones internacionales, que tú conoces muy bien, existe un término que se llama poder normativo. Y un poder normativo es un país que se ha consolidado, que tiene credibilidad en el sistema internacional, hasta el punto de poder dictar políticas basadas en los derechos humanos, la moral y la ética. ¿De acuerdo? Conjunto de normas. Pero uno puede ser un poder normativo. Ahora bien, para ser una superpotencia, hay que ser un poder normativo que además pueda respaldar la aplicación de esas políticas con fuerza militar, con poder duro. Eso es lo que te convierte en una superpotencia. ¿Qué está haciendo Irán ahora mismo? Exactamente eso. Así que por definición, viendo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, Irán se convierte, de facto, en una potencia mundial. Están actuando como una superpotencia mundial. Puede que no sean una superpotencia global en términos económicos, pero yo diría que a nivel regional, sin duda lo son. Incluso me atrevería a decir que se han colocado en la posición de liderazgo como superpotencia en la región. Y no es porque tengan un ejército más grande que Turquía, ni una fuerza aérea más grande que Turquía,
ni tampoco más grande que la de Israel. Incluso Arabia Saudí, en algunos casos, tiene fuerzas convencionales mucho mayores en ciertos ámbitos que las de Irán. Pero eso no es lo que te convierte en una superpotencia. Lo que te convierte en una superpotencia es ser una potencia normativa, ser predecible, ser racional y respaldar todo eso con poder real. Y solo Irán es el único país de la región que lo está haciendo. Y Hezbollah está haciendo lo mismo. Hezbollah atacó el norte de Israel después del 7 de octubre por la razón exacta que dijo Hassan Nasrallah: distraer a las fuerzas israelíes de Gaza para salvar vidas, para detener al menos temporalmente el genocidio. Hezbollah se sacrificó por eso, y además era de su interés. También es del interés del Líbano, en muchos sentidos, hacer esto, porque se trata de una amenaza regional, de un problema regional. Como podemos ver, al permitir que Israel actúe y lleve a cabo un genocidio en Gaza, mientras el mundo se quedaba de brazos cruzados sin hacer nada, se estaba avalando ese genocidio. Y eso le dio a Israel luz verde para hacerlo de nuevo en el sur del Líbano. Hezbollah lo sabía. Por eso Hassan Nasrallah hizo lo que hizo. Pero Israel aprovechó esa reacción desmesurada y la usó como excusa para arrasar por completo pueblos, ciudades y aldeas en el Líbano. Y otra vez, la comunidad internacional se queda mirando, preguntándose, ¿nos oponemos a esto o no? ¿Qué deberíamos hacer? Quizá les impongamos sanciones. No lo sabemos. Es Israel. Así que hay que tener cuidado. No vaya a ser que criticar a Israel se convierta en un problema, o lo que sea. Pero eso es lo que pasa. Hezbollah, como actor casi estatal, ha mostrado rasgos normativos como organización y ha sido completamente traicionado por el gobierno de Beirut, que son unos auténticos títeres, marionetas de Arabia Saudí, de Estados Unidos y en realidad también de Israel, aunque sea entre bastidores. Y eso es una pena. Es muy triste para el Líbano. Pero creo que ellos también están cambiando su postura. Han estado bajo mucha presión en la última semana. ¿Y por qué? ¿Por qué está el gobierno libanés bajo presión? ¿Por qué cambió Joseph Aoun su posición? Después de la entrevista con Christiane Amanpour, ¿lo recuerdas? Fue un desastre para Joseph Aoun. ¿Por qué? Llegó la presión. ¿De dónde viene esa presión, Nima? Esa presión viene de las acciones de Irán. Y si Irán se mantiene, como te dije en nuestra conversación anterior, si Irán se aferra a sus principios, no ceda en los principios. No ceda. Al final, el mundo acabará aceptando esa realidad, que Irán no se mueve. Y claro, alguien tiene que cargar con la culpa de este conflicto, así que empiezan a culpar a Israel. ¿Y sabes qué está pasando? Que ahora la gente empieza a actuar. Los países europeos están imponiendo sanciones contra Israel. ¿Por qué? Por una sola razón, Nima. Porque Irán se ha mantenido firme. Nada más. Y además, Irán es una potencia normativa, dispuesta a respaldarlo, una superpotencia regional, por definición. En los manuales de relaciones internacionales se puede afirmar eso sin problema, y es cierto por definición. Han cumplido todos los requisitos. Eso significa que son capaces de influir en los resultados. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Exactamente eso. Esto es lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán sobre el memorando de entendimiento. Desde nuestro punto de vista, hay dos partes en ese acuerdo. Por un lado, están Estados Unidos e Israel, y por el otro, Irán y Hezbollah. No menciona al Líbano. Habla de Irán y Hezbollah. Recordemos que el gobierno libanés no está en guerra con Israel. La guerra se está librando entre Israel y Hezbollah, porque Hezbollah está defendiendo al Líbano. En realidad, continúa donde lo dejaste, Nima. No te olvides. Pero Líbano lleva oficialmente en guerra con Israel 75 años. Eso es oficial. No hay relaciones diplomáticas. Así que técnicamente, según el derecho internacional, Líbano ha estado y sigue estando en guerra con Israel. Eso todavía no se ha resuelto. Se remonta directamente a 1948.
Esa es la cuestión técnica, y por eso tienen disposiciones en su constitución que les impiden reunirse con jefes de Estado israelíes. Israel no puede entrar en Líbano. Las empresas israelíes no pueden operar allí, y los soldados del ejército israelí no pueden entrar en el país. Y todo eso lo ha roto este gobierno. Han permitido que todo tipo de personas, incluidos enviados estadounidenses que han servido en las fuerzas de defensa de Israel, como Amos Hochstein, ex soldado del IDF, anden por Beirut, algo totalmente ilegal. Y Morgan Ortagus, la compañera de Tom Barak, llevaba una estrella de David en las reuniones y en público en Beirut. Eso fue una demostración de poder, básicamente del lobby israelí diciendo, estamos aquí y vais a hacer lo que digamos. En fin, continúa con lo que ibas a decir. Y sigue así. El fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable del fin total de la guerra en la región. Y un fin total de la guerra incluye la retirada de todas las fuerzas de las zonas ocupadas. Sin la retirada de las fuerzas israelíes del territorio que ocuparon durante esta guerra, no se podrá considerar un fin completo del conflicto. Cualquier ataque militar de Israel contra el Líbano a partir de ahora, o la continuación de la ocupación israelí dentro del Líbano, se considerará sin duda una violación del memorando de entendimiento. No sé qué más pueden decir. Está clarísimo cuál es la posición de Irán respecto al Líbano. Y hoy, en la reunión que Donald Trump tuvo con el emir de Qatar, dijo que Israel no puede hacer el trabajo en lo que respecta al Líbano, que quizá haya que recurrir a Siria. Así que Israel tiene que dar un paso atrás. Entra a Siria. It's a plan. Vuelve a ser el mismo de siempre. No, eso es una guerra civil violenta en el Líbano. Así que lo que están diciendo es que van a enviar a Al-Qaeda al Líbano, y eso va a desatar una masacre sectaria. Eso es seguro. Y luego Israel aprovechará esa masacre sectaria para avanzar aún más, ocupar, tomar y quedarse con toda la tierra que está por debajo del río Litani. Pero no creas a los israelíes cuando digan que se detendrán en el río Litani, porque después dirán que necesitan una zona de seguridad por encima del Litani hasta llegar al Shuf y luego al Valle de la Bekaa. Y después querrán el agua costera, todo lo que haya frente a esa línea, y se lo quedarán. No van a devolverlo, porque ahí es donde están todos los ricos yacimientos de gas, ¿sabes? De eso va en gran parte todo esto para Israel. Es agua dulce, tierra fértil, muy rentable para la agricultura en el sur del Líbano, además de sus objetivos estratégicos y los recursos en alta mar. Ese es el beneficio a largo plazo de expandir Israel. Y bueno, ya lo han hecho antes, así que ¿por qué pensar que no lo harían otra vez? Ese es el otro punto. Pero si siguen presentando esto como un asunto de Hezbollah contra Trump e Israel, ahí está el problema, Nima. Porque Hezbollah forma parte del Líbano. Tienen la mitad del parlamento como partido de Hezbollah. Pero Occidente e Israel, al plantearlo así, pueden aislar a Hezbollah. Porque, según tengo entendido, Patrick, perdona que te interrumpa, la razón por la que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán mencionó a Hezbollah en lugar de al Líbano es que el gobierno libanés no está sirviendo a su pueblo. Están siguiendo la agenda israelí y estadounidense. Por eso, cuando hablas del gobierno, y por cierto, la guerra no está ocurriendo entre Israel y el gobierno del Líbano, sino entre Israel y Hezbollah. Y cada vez que se habla de negociaciones o de algún tipo de diálogo, Hezbollah no forma parte de ello. Y los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora tienen que ver solo con las dos partes, y una de ellas ni siquiera está participando en el conflicto. Exacto, lo has clavado. Ahí está la raíz del problema. Está planteado de forma incorrecta, y como está mal planteado, deja muchísimo margen para todo tipo de injerencias extranjeras, sabotajes y divisiones.
Si el Líbano, si el gobierno tuviera solidaridad, si el país estuviera unido, si los árabes en el Líbano estuvieran unidos y trataran a Hezbollah por lo que realmente es, una milicia del sur del Líbano, muy bien organizada y eficaz, que defiende su frontera sur, porque las Fuerzas Armadas libanesas no lo hacen ni pueden hacerlo. No tienen el personal ni el equipo y, siendo sinceros, tampoco quieren enfrentarse al ejército israelí. Y por eso Nima, al final de la guerra civil libanesa, ¿te acuerdas en 1991? Sí, antes de que Rafik Hariri fuera primer ministro, todas las facciones tuvieron que desarmarse, pero a una se le permitió conservar las armas, ¿verdad? But they allowed one faction to keep their arms, didn't they? And guess what faction that was? Hezbollah. Y adivina qué facción era, Hezbollah. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien que defendiera la frontera sur. Y por eso fue. Así que hay historia y precedentes sobre Hezbollah y su papel. Y la razón por la que las Fuerzas Armadas libanesas, lo he dicho muchas veces, no sé si a ti, es porque Estados Unidos no les permite tener ningún tipo de equipamiento. Les prohíben tener defensa aérea. No pueden tener aviones. ¿Te imaginas eso? ¿Qué clase de ejército eres si no te dejan tener casas? No te permiten tener sistemas antiaéreos. No puedes proteger tu propio espacio aéreo. ¿Qué eres entonces? Una gendarmería. Una fuerza de seguridad interna venida a más. Eso es lo que son. Y eso es porque Estados Unidos lo controla todo al detalle y tiene un control total sobre ese asunto. ¿Por qué lo hace? Porque esa política concreta, en lo que respecta al Líbano, está absolutamente controlada por el lobby israelí y por la oficina de Netanyahu. Así de lejos llega esa influencia israelí, desde Washington hasta Beirut. ¿La gente entiende esto? Si la gente lo entiende, todo lo que estamos comentando tiene perfecto sentido. Y por eso debería ser el Líbano, un Líbano unido, quien negocie con Israel y con Estados Unidos. Esa sería una historia completamente distinta. Si el Líbano pudiera unirse y mantenerse fiel a los principios del derecho internacional, a los que Hezbollah se está ciñendo. Hezbollah, según los estándares del derecho internacional, tiene un historial muy limpio en comparación con el de los israelíes. Si ese es el caso, entonces la razón por la que los aliados no pueden venir a apoyar a otros aliados. Líbano tiene muchos aliados. Nima, muchos aliados. Hay muchos países que tienen mucho invertido en Líbano, los franceses, los italianos, los alemanes, muchos países europeos. La Unión Europea gasta mucho dinero en Líbano. Hay miles y miles de ONG, no sé cuántas, unas 20,000 ONG en Líbano. Es el país con más ONG del planeta, ¿vale? La razón por la que no reciben apoyo directo contra Israel es porque no están unidos. Si estuvieran unidos, eso abriría la puerta y permitiría que otros vinieran a apoyarlos y a presionar a Israel. Pero como están divididos y son tan divisivos, y Estados Unidos tiene las manos completamente libres para manipularlo todo, por eso los países externos no pueden entrar y levantar un muro de solidaridad contra Israel. Y eso está hecho a propósito. Ese es el objetivo de toda la política entre Estados Unidos y Líbano: dividir y dominar, mantenerlos débiles, mantenerlos desequilibrados, tener su economía siempre al borde del desastre. Todo eso es una política absolutamente intencionada. Hacer que dependan por completo de los préstamos de desarrollo de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, del gobierno estadounidense, del dinero de USAID. Ese es el dinero de las ONG. De eso viven allí. Llegan a depender tanto que acaban desarrollando un síndrome de Estocolmo con quien los controla. Sí, América. Mientras tanto, su país se está desintegrando por culpa de esto. Así que ya sabes, si el presidente es realmente un presidente para todos los libaneses, entonces está haciendo su trabajo. Si no lo es, debería dimitir, sinceramente, porque no está cumpliendo con su deber. O debería ser destituido del cargo, de la forma más amable posible. Pero eso no es un liderazgo real, porque tienen un sistema confesional tan anticuado que roza lo arcaico. El presidente maronita cristiano, el primer ministro suní y el presidente del parlamento de Hezbollah. Todo basado en un censo de 1958. Perdón, ¿cómo sería el censo de hoy? What would today's census be?
president would be Shiite Hezbollah party. El presidente sería del partido Chi Hezbollah, el primer ministro sería suní y el presidente del parlamento sería cristiano maronita. Y punto. Pero deberían acabar de una vez con todo ese sistema confesional, porque ese es el mismo problema, Nima. Es exactamente por eso que Irak es un desastre, porque los estadounidenses, los británicos y luego otra vez los estadounidenses siempre quisieron poner a una minoría al mando de una mayoría. Y mira dónde llevó eso. Y luego, en Washington, se rasgaban las vestiduras después de la caída de Saddam Hussein, cuando Maliki u otro líder chií aparecía como primer ministro o lo que fuera. Y decían, los chiíes mandan en Irak, son la mayoría, eso no está bien. Ese era el problema, y fue algo hecho a propósito. Lo mismo pasa en Líbano. Así que, mira, esos son, en mi opinión, los fundamentos del problema allí. Y eso significa que, si no se puede resolver políticamente, se resolverá en el campo de batalla. Y eso, por desgracia, para el acuerdo de paz, es el verdadero problema. Creo que el problema para Donald Trump, Patrick, tiene que ver también con los países del Golfo, porque quiere volver a impulsar la producción de petróleo y gas. Y acabamos de saber, hace apenas unos momentos, que hay un informe, según Bloomberg, de que el gobierno de Qatar, en un par de meses, va a volver al nivel de producción y exportación de gas natural licuado que tenía antes. Eso es muy importante para Donald Trump, por la forma en que quiere equilibrar el mercado, porque hay cierta presión global sobre su administración. Por otro lado, se ve cómo Israel está empujando esta guerra. Porque siendo sinceros, no creo que Israel sea capaz de atacar a Irán de manera significativa sin la ayuda de Estados Unidos. Este es el momento en el que Estados Unidos podría tener algún tipo de influencia. No sé si van a usarla. No sé si esos informes de Israel Hayom o del Canal 12 son ciertos, o quizá, porque hemos visto, como recordarás, cómo ha ocurrido toda esta locura. Tuvimos a gente que estaba en contra de la guerra, Tulsi Gabbard, otras personas dentro de la administración, y básicamente fueron apartadas, ya no forman parte del gobierno. Pero quienes apoyaban totalmente la guerra, como el director de la CIA, Pete Hegseth, Stephen Miller o Jared Kushner, quizás sean ellos los que están dirigiendo el aparato, los que realmente están manejando la administración Trump. Ahora mismo, están apareciendo señales en los medios israelíes que indican que Donald Trump está reconsiderando o reevaluando sus movimientos, su estrategia. ¿Tú crees? Y hemos visto cómo el vicepresidente J.D. Vance vuelve a aparecer en escena. En los últimos 2 días, ha hecho más de 4 o 5 entrevistas hablando de qué es el memorando de entendimiento, cuál es el plan, y nos ha dado una visión muy ilusoria, muy optimista, diciendo que todo va a ser increíble, que vamos a unirnos, que Irán va a poder. El mismo argumento que tenía antes de que empezara la guerra. ¿Te acuerdas de lo que pasaba antes de que empezara la guerra? Está vendiendo ese tipo de pensamiento que yo diría bastante ilusorio. Pero cuando volvemos a la realidad, a lo que ha pasado hasta ahora en Oriente Medio, si ocurre algo, pueden volver a las mismas condiciones que había durante la guerra. Sin suministro directo, o casi ninguno, sin gas natural licuado. Podrían destruir el resto del GNL. Ya se destruyó un 17% de la capacidad o de la producción de GNL de Qatar, y podrían volver a hacerlo. Es algo reversible. No es una situación que puedan mejorar, y no pueden permitirse regresar a las mismas condiciones desastrosas en las que estaban. Ese es el problema al que se enfrenta Donald Trump, y no hay una solución militar para eso. Tiene que haber algún tipo de movimiento político. ¿Cuál sería? ¿Y cómo ves la presión que están ejerciendo los países del Consejo de Cooperación del Golfo en esta situación? Porque su economía se ha visto muy afectada por la guerra, y ahora están empezando a recuperarse. El estrecho no está abierto, como hemos sabido. El bloqueo en el Golfo Pérsico ha terminado, pero el control iraní sobre el estrecho de Hormuz está ocurriendo ahora mismo, y lo controlan todo,
Veremos qué pasa en los próximos 60 días. Parece que Irán ha aceptado el paso de los petroleros sin ningún tipo de tasa ni peaje durante 60 días. Y después, habrá algún tipo de nuevo mecanismo para el estrecho junto con el gobierno Mann. Esto es lo que hemos sabido hasta ahora del acuerdo, del memorando de entendimiento. E Israel, él está esperando, Waslo. Te toca a ti. Go ahead, your take on that. Well, there's quite a few things you mentioned there that need to be addressed. Bueno, has mencionado bastantes cosas que hay que abordar. Let's be clear. Lo primero, seamos The American claros. public doesn't care Al about público these situations. estadounidense no le importan They los don't care. países They del only care Golfo. about it Solo les as interesa en la anybody medida that, en que haya gente does que haga business in negocios the en los Emirates, Emiratos, que viva en Bahrein o que esté en el ejército. Es un buen destino, lo era antes, ya no tanto. O los estadounidenses que trabajan en Kuwait, con buenos sueldos, sin pagar impuestos, todo eso. Están trabajando en el Golfo, pero en cuanto a la gente que vive allí, como países, como entidades, a los estadounidenses no les importa. Solo les interesa por lo que producen y aportan al mercado energético global. Y hasta ahí llega su interés. Energy market. So that's the extent. So when you see concern or, talking about our Así partners que, in the Gulf, cuando ves we're preocupación, Trump's only o bueno, concerned cuando about se how much habla money de they nuestros can socios en el Golfo, or how much o de que a money Trump Trump's solo le concerned preocupa cuánto dinero about puede the sacarles, Saudis, o cuánto puede at sacar his, Jared Kushner a los Affinity saudíes Investment Fund, para engordar how su many- fondo de inversión how many they will Affinity, pay for Donald o Trump's cuántos de golf ellos courses pagarán or, por los campos de golf de Donald Trump, o ya sabes, por los rascacielos de Damac y demás en Dubái o donde sea. Ese es el alcance real de su preocupación. Así que, si la gente del CCG entiende esto, y deberían entenderlo, quizá estén empezando a darse cuenta de que tienen dos opciones. Si siguen atando su destino al de Estados Unidos o al de Israel a través de la normalización de los acuerdos de Abraham, eso es un pacto suicida. Y están tomando exactamente la misma decisión estúpida que tomó Alemania, que al final fue un pacto suicida para su economía y para el futuro de su país. Alemania se ha atado a la OTAN y a Estados Unidos en lo que respecta a Ucrania y a su relación con Rusia. Está muy claro que, después del sabotaje del gasoducto Nord Stream, Alemania tuvo que elegir. Miraron hacia Occidente y el resto es historia. Están acabados. Es la peor decisión que han tomado nunca. En cuanto al Consejo de Cooperación del Golfo, si se acercan a Irán y firman un pacto de seguridad hecho por la región y para la región, entonces tienen una oportunidad de prosperar y creo de estar en una posición mucho más sólida de cara al futuro. Sería bueno para todos, bueno para todos. Probablemente ganarían mucho dinero y tendrían seguridad, ¿vale? Pero van a hacerlo. Esa es la pregunta. ¿Pueden hacerlo? Ese es el problema para el CCG. Lo siguiente es que, básicamente, esto tiene que presentarse como una rendición, porque Irán, escucha, Nima, ¿te acuerdas de abril? El 8 de abril, el alto el fuego. ¿Quién pedía el alto el fuego entonces? No lo recuerdo bien. ¿Era Estados Unidos? Creo que sí, que era Estados Unidos. ¿Israel estaba desesperado por un alto el fuego? Sí, claro. ¿Irán pedía un alto el fuego el 8 de abril? No recuerdo que los iraníes lo pidieran. Así que ese es el primer punto. Aquello fue una especie de pre-rendición. Y ahora estamos aquí, 6, 8 semanas después, algo así. ¿Quién está suplicando por un acuerdo? No son los iraníes. Ellos ya emitieron un comunicado. Se acabaron las negociaciones. Van a seguir una doble vía. Dejan la puerta abierta, pero van a perseguir sus objetivos de seguridad. Van a defenderse y van a responder si es necesario. Muy claro. Pero fue Estados Unidos. Fue Trump. Estados Unidos estaba desesperado por un alto el fuego. Así que Irán impone las condiciones. Técnicamente, son condiciones de rendición. Y adivina qué pasó esta semana. Pues, al menos en el memorando de entendimiento, Estados Unidos aceptó esas condiciones de rendición. Así que, según cualquier definición de guerra, Estados Unidos acaba de rendirse ante Irán. Está clarísimo, 100%. ¿Y sabes qué más es interesante de todo esto, Nima? Que no tenía por qué pasar esta semana.
Pero hay que preguntarse por qué ha pasado justo esta semana. ¿Por qué no la pasada? ¿Por qué no la próxima o el mes que viene? Una de las principales razones es la presión política a corto plazo sobre Donald Trump. E Israel conoce cada movimiento, ¿vale? Israel sabía que Trump estaba desesperado, que en su cumpleaños, en el jardín de la Casa Blanca, quería tener los titulares, el anuncio, y presentarse allí como un vencedor, como el hombre que había traído la paz, que tenía un acuerdo de paz. Fue un gran evento mediático. Y al día siguiente, otro gran evento mediático. And then the next day was another big media event. He was going to the G7 in France, the G7 in Paris. And he was not going to enter that without something in hand, a win in hand. And that's why they pushed hard. And that's why they're rushing to do that. And Israel played the U.S. like a fiddle. Netanyahu knew that. And they said, this is our chance to hit Beirut, kill a major Hezbollah commander. And we know that the Iranian can't hit back. Se rompería y se arruinaría el acuerdo de paz de Trump. Así que Israel dijo, esta es nuestra ocasión para atacar con fuerza y ocupar posiciones en el Líbano que llevamos tiempo queriendo, sin tener que pagar ningún precio militar por una represalia iraní. Lo sabían perfectamente. Y luego, Kushner estaba al teléfono ofreciendo dinero a los iraníes para que no atacaran a Israel. Y Irán dijo, no queremos vuestro dinero. Ese dinero es nuestro. Israel intentaba pagar a Irán para que no tomara represalias contra Israel. Y los iraníes respondieron, bueno, si ese dinero es nuestro, de todos modos, ¿nos vais a adelantar nuestro propio dinero? No, lo sentimos, esto es una cuestión de principios. Así que, como se puede ver, detrás de todo esto hay mucho movimiento esta semana. A corto plazo, hay mucha presión política sobre Trump para conseguir una victoria. Es decir, hay mucha política interna estadounidense influyendo en la política internacional en ese sentido. E Israel está jugando esa carta con mucha astucia, buscando una ganancia a corto plazo. Y lo hicieron, sí, lo hicieron. E Israel cree que puede deshacer esto, que puede anular este memorando de entendimiento, que puede revertir cualquier acuerdo. Tienen muchas oportunidades, muchas herramientas distintas a su alcance para hacerlo. Y rápidamente Tulsi Gabbard no estaba en contra de la guerra. Eso es un mito que se está difundiendo. J.D. Vance tampoco estaba en contra de la guerra. También es un mito. Si de verdad hubieran estado en contra, lo habrían dicho públicamente en algún momento. Tuvieron muchas oportunidades para hacerlo, para dimitir por principios o al menos para expresar una opinión contraria. Desde luego, Gabbard podría simplemente dimitir. En cambio, siendo vicepresidente, la cosa es un poco más complicada. Trump no puede destituirle. Así que él podría hablar libremente si quisiera. Probablemente le vendría bien para su carrera, pero decidió no hacerlo. Así que Tulsi Gabbard no puso objeciones. Y antes de entrar en la administración, Trump era muy belicista con respecto a Irán y fomentaba la división sectaria. Decía cosas como suníes contra chiíes y que todos eran terroristas. Solía ir a Fox abiertamente, ya sabes, y decir ese tipo de cosas. En realidad, era muy belicista. Cuando se presentó a las elecciones presidenciales, estaba en contra de una guerra con Irán, pero cambió por completo. Tulsi Gabbard solía vender camisetas con el lema "No bombardees Irán" en 2018. Todavía se pueden encontrar en Amazon. Ahora ya no se opone a la guerra. Así que eso, lo siento, pero no es creíble. Vance, lo que hacen es difundir rumores a través de los medios, de aliados y de intermediarios, diciendo que J.D. Vance está en contra de las guerras de Trump y que es el tipo bueno que entre bastidores intenta mantener a Trump en el buen camino. Eso es puro teatro político. No hay nada en todo lo que Vance ha dicho durante esta crisis que sea coherente, pero parece que se posiciona contra la guerra. No, en realidad está totalmente del lado de Trump. Y luego Vance va y... No sé si tienes alguno de esos fragmentos de entrevistas de Vance de los últimos días. No sé si tienes alguno de esos. Creo que eran de CBS News. ¿Los tienes, Nima? Sí, lo he hecho.
Do you have the one on CBS News where he said the Gulf ¿Tienes el video de CBS News donde dijo la coalición de la costa del Golfo? Lo dijo 2 veces, la coalición de la costa del Golfo. Era con un fondo amarillo, justo ayer. Y yo pensaba, ¿la coalición de la costa del Golfo? ¿La costa del Golfo? ¿La costa del Golfo? Pero si eso es el Golfo de México, entonces, ¿quién forma esa coalición? México, Belice, Costa Rica, Haití, la República Dominicana, Florida. ¿Quién está en esa coalición? No, no es la coalición del CCG, no es el Consejo de Cooperación del Golfo. ¿De qué está hablando? Es el vicepresidente. No lo dijo solo una vez, lo repitió en varias entrevistas ayer. Este tipo no sabe nada, no sabe geografía, no sabe de qué está hablando. He doesn't know geography, he doesn't know what he's talking about. He's being fed talking points. Le están dando frases preparadas. Está completamente vacío en este tema. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Está ahí solo para repetir los puntos del argumentario. No tiene perfil de jefe del Ejecutivo. Tiene 41 años. No tiene experiencia en política y 0 en política internacional. Y eso para mí es peligroso, porque si llega a ser presidente, sería una marioneta total del lobby israelí, de Peter Thiel y de Wall Street. Por eso, J.D. Vance, en muchos sentidos, la única forma en que puedo describirlo es como el Obama blanco. Es completamente vacío, hueco, un gran orador. Pero creo que Obama era en realidad más inteligente y bueno, tenía más conocimientos de geografía que J.D. Vance. Pero eso, no sé si tú lo ves así. Esto fue lo que dijo. Si esto fue hecho, están abiertos a que los países del Golfo inviertan en la reconstrucción de Irán, pero solo si Irán pone fin a su programa nuclear, elimina su reserva de material enriquecido y acepta de verdad un sistema de inspección y control que dé a los estadounidenses la confianza de que nunca van a tener un arma nuclear. Así que creo que el juego que vas a ver, Ed, es sí. No lo dice en ese fragmento, pero hay un par de videos por ahí. ¿Ves cómo insiste tanto en el tema de las armas nucleares? Eso básicamente es un hombre de paja. Está diseñado para eximir a Estados Unidos de toda culpa por cada parte de este desastre en la que ha participado y que ha provocado. Es una forma de decir que esto es algo tan importante que se trata de la no proliferación nuclear. Pero no lo era. No lo era. Y por eso siguen machacando con ello. Mira, yo no tengo ninguna confianza en ningún acuerdo, que en realidad ni siquiera es un término legal en las relaciones internacionales. Existen acuerdos, existen pactos, existen tratados, pero no existe algo llamado deal. Un deal es algo tan vago, y por eso Trump usa ese término para todo, porque así nunca tienes que definir nada y puedes cambiar todas las piezas sobre la marcha como te dé la gana. Y por eso Trump habla así. El problema es que no pueden ser sinceros sobre lo que han hecho. No pueden admitir que han mentido sobre el programa de armas nucleares de Irán. No pueden, porque si lo hicieran, eso los deslegitimaría por completo. Así que no lo harán. Al contrario, se encierran aún más en su postura. Y por eso, si no eres honesto sobre las causas reales del conflicto, entonces nunca podrás. No hay manera, en ningún universo Nima, ni en la historia. Vance nos estaba dando lecciones hace 2 o 3 días, diciendo que al final de toda guerra hay negociaciones. ¿Cómo terminó la Segunda Guerra Mundial con negociaciones? ¿Cómo se puede ser tan ignorante de la historia? Incluso yo aprendí, con 13 años, en 8º curso de Historia del Mundo, que las guerras terminan cuando una de las partes se rinde y acepta los términos de la rendición. Así fue como terminó la Segunda Guerra Mundial. Así es como terminan todas las guerras. Pero J.D. Vance no sabe nada de historia, no entiende esos conceptos básicos. Para mí es un enorme riesgo en cualquier puesto de poder. Es solo un recadero, repitiendo una vez más los mismos argumentos. Y ahí está el problema. No se puede redactar un tratado y tener garantes internacionales si las dos partes no están de acuerdo sobre qué causó la guerra en primer lugar. Eso forma parte del documento. Está incluido. Así que, si Estados Unidos no está dispuesto a hacerlo, no puede haber ningún acuerdo. No puede haber un tratado de paz vinculante al final de todo esto.
Es la misma razón por la que han estado retrasándolo y por la que Trump no llegará a un acuerdo con Rusia y Ucrania. Porque no lo harán. Los rusos lo han dicho una y otra vez. Hay que abordar las causas de fondo. Y al menos reconocer que todo empezó cuando Estados Unidos orquestó un golpe violento y una guerra civil en el Maidán. Eso desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron a una guerra civil de 8 años, a masacres en el Donbass y que obligaron a Rusia a intervenir tras el colapso de la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y luego, el 24 de febrero, Rusia emprendió una intervención humanitaria, una acción de responsabilidad de proteger exactamente del mismo modo en que lo ha hecho Estados Unidos muchas otras veces, aunque de forma ilegítima, en el caso de Estados Unidos. Pero Rusia lo hizo, ya sabes, según la propia doctrina estadounidense, tal cual, y tiene todo el sentido. Rusia advirtió a todo el mundo: si este proceso de los acuerdos de Minsk fracasa, intervendremos. No tendremos más opción que intervenir para proteger a los rusos étnicos, a los hablantes de ruso en el este de Ucrania. Y el mundo respondió: tranquilos, Alemania y Francia se encargarán. Ellos van a garantizar que el proceso de Minsk funcione. Y por supuesto, después nos enteramos de que lo admitieron. Merkel, Hollande, Zelensky y Poroshenko reconocieron que lo manipularon para ganar tiempo y rearmar a Ucrania, preparándola para luchar contra Rusia en la guerra que estamos viendo hoy. Así que no es ningún misterio. Pero el problema es que ni Estados Unidos ni los europeos quieren abordar ninguno de esos hechos, ni el orden en que ocurrieron. Tienen una visión tan distinta de Rusia sobre las causas de fondo que por puro ego y porque no quieren perder prestigio, ni admitir que sus posiciones son totalmente ilegítimas, y con ellas todo su poder dentro de la comunidad internacional y su reputación, los europeos y Estados Unidos no van a hacerlo. Así que no habrá ningún tratado de paz en Ucrania. Es imposible. No se puede firmar un acuerdo bilateral o multilateral sin ponerse de acuerdo primero en cómo se ha llegado hasta ahí, cuáles son las condiciones y qué se va a hacer a partir de ahora. Todo eso importa. Lo que pasó antes influye directamente en lo que se va a hacer después. Es exactamente la misma situación con Irán. Así que la incapacidad de Estados Unidos, ese impulso constante de todos esos mensajes de propaganda, de todos esos tópicos, de todas esas mentiras, eso está minando por completo el proceso de paz. Y tiene un precio muy alto. La gente cree que se puede mentir, que Estados Unidos puede mentir, hacer propaganda, cambiar la realidad y retorcer la historia. Israel puede hacer lo mismo, y que eso no tiene consecuencias, que basta con presentarse un día con un papel bien redactado y decir: tenemos un acuerdo, somos más fuertes que los iraníes, así que probablemente lo acepten, y nosotros diremos que vamos a levantar las sanciones. No es suficiente. Así no se consigue un tratado de paz vinculante y duradero. Ese es el problema, Nima. Es un fallo fundamental que Estados Unidos no puede abordar, porque son tan deshonestos, tan corruptos, igual que los israelíes, y califican de terrorista a cualquiera que les responda con fuego, y legalmente los proscriben como terroristas a todos y cada uno de los grupos en Estados Unidos. Les dicen a todos sus aliados que tienen que hacer lo mismo. El lobby israelí, por cierto, es quien se encarga de imponer esa designación de terrorismo. En eso dedica mucho tiempo, a presionar para que distintos grupos de resistencia sean catalogados como terroristas. Y una vez que eso ocurre, ya no hay negociaciones posibles. Sancionan a todo el mundo. No se puede hablar. Las contrapartes no pueden venir a Washington porque están sancionadas. Esto pasa con todos y cada uno de los casos, con Rusia, con Irán, con Siria, y la razón es que no quieren tener ninguna negociación. Estados Unidos e Israel no quieren llegar a ningún acuerdo. Quieren la guerra, quieren destruir a su enemigo, aplastar cualquier resistencia,
decir que todos son terroristas, y si mueren civiles en el proceso, bueno, lo sienten, eso es solo daño colateral. Dicen que es una guerra contra el terrorismo, que solo están persiguiendo a los terroristas. Lamentan los 100.000 civiles muertos en Gaza o los miles de muertos en Líbano. Lo sienten mucho, pero ya sabes, en la guerra muere gente. Eso es lo que nos dicen ahora. Ah, esto es la guerra, estas cosas pasan. Esto no es una guerra. Líbano no está librando una guerra contra Israel. Es algo completamente desproporcionado. Israel está atacando a Líbano. Les están robando su territorio, su tierra y sus recursos. Están arrasando 50.000 casas y viviendas, 50.000. 1.200.000 personas desplazadas dentro del Líbano, 1.200.000. Eso no es una guerra, es una masacre sádica, y cumple con la definición de genocidio según las convenciones internacionales sobre el genocidio. Así que aquí estamos. Tenemos otro genocidio en el sur del Líbano. ¿Hasta dónde va a llegar Israel? Ya lo han hecho en Gaza. Basta con mirar ese paisaje infernal. Y ahora estamos viendo lo mismo en partes del sur del Líbano. Take a look at the hellscape. Now we see parts of South Lebanon. Looks like Rafah. Yeah. When is enough? Parece Rafa. ¿Cuándo va a ser suficiente para la comunidad internacional o para los países árabes? Aún así, Arabia Saudí sigue intentando controlar al detalle el gobierno en Beirut, metiendo dinero y jugando a sus propios juegos. Verás, hay dos Oriente Próximos. Están los estados del Golfo, ricos en petróleo, y luego los países árabes nacionalistas. Y los estados del Golfo están constantemente manipulando y jugando con los países árabes nacionalistas. Y sinceramente, sus poblaciones son vistas de dos maneras, o como mano de obra, el Golfo los ve como una fuente de capital humano, o codician sus recursos, o simplemente quieren manipularlos según líneas sectarias para impulsar alguna otra agenda ideológica o religiosa, o una agenda wahhabí, o lo que sea. Religious agenda or Wahhabi agenda or whatever. It's just this is the problem with the region. Iran knows all. El problema con la región es precisamente ese. Irán sabe todo esto. Irán lo entiende perfectamente. Y claro, eso es lo que lo hace tan complicado. Estados Unidos está muy contento de que ocurra, porque ve a Hezbollah y a los chiíes de la región como enemigos, y también considera a Irán un enemigo. Lo mismo hace Israel. Así que hasta que no veamos un cambio real en el discurso y se ponga fin a la deshumanización de Hezbollah y de los musulmanes chiíes del Levante y a la demonización de los palestinos, ya sean cristianos o musulmanes, da igual, seguirán completamente deshumanizados. También está la deshumanización de los iraníes, y eso de llamar a Irán un estado terrorista, decir que es el principal patrocinador del terrorismo, cuando claramente no lo es. No son nada. Estados Unidos es el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, seguido por Arabia Saudí y toda una serie de estados del Golfo y algunos otros países occidentales. Pero el problema es que estas mentiras entorpecen por completo las relaciones internacionales y la diplomacia. Estas mentiras tienen un coste, y estamos viendo ese coste ahora mismo. Es por culpa de esas mentiras, de esas etiquetas, que no se permite a nadie resistir a la agresión israelí, a la ocupación ilegal israelí o al robo de tierras por parte de Israel. Pero cualquiera que se defienda, que les devuelva el golpe, es un terrorista. Terrorista. Por tanto, no merece vivir. Así de simple. Esa es la norma que Estados Unidos e Israel han impuesto en la región. Pero ahora empieza a resquebrajarse un poco, Nima. Y la única razón por la que está ocurriendo, y la gente empieza a ver la realidad y a hablar de lo que estoy diciendo aquí, es que estoy oyendo más conversaciones de este tipo en podcasts y en los medios. La gente se pregunta cosas como, esto no está bien, esto en realidad no encaja. Llevamos haciendo esto todos estos años, y ahora empezamos a oírlo. Así que soy muy optimista. Creo que las cosas están cambiando ahí fuera, en la intelectualidad, en esta conversación política, sobre todo en Occidente. Pero no puede pasarlo bastante pronto, porque ya sabes, las escenas en el Líbano. Nima,
De verdad, tengo muchísimo cariño por el Líbano y por su gente, por toda la gente del Líbano. Es que de verdad me parte el corazón ver a Israel bombardeando Tiro. He caminado por esas calles, he trabajado en esos lugares, en universidades y facultades allí, he dado conferencias, he tenido buenas relaciones con los estudiantes, he paseado por todas esas zonas históricas, y ahora dicen que están emitiendo órdenes de evacuación para 25 pueblos y ciudades, diciendo, marchaos, os vamos a arrasar. ¿Qué es esto? ¿En qué universo es esto legal o aceptable según los estándares de nadie? Si Occidente, con todos sus grandes valores de democracia, de esto y de lo otro, y del derecho internacional, ni siquiera es capaz de sancionar a Israel, ni de excluirlo del fútbol o del Festival de Eurovisión, por poner un ejemplo. Or the Eurovision Song Contest, for that matter. I mean, what do you want Israel to do? You know, if they drop a nuclear Quiero decir, ¿qué quieres que haga Israel? Si lanzan una bomba nuclear y matan a 200.000 personas, ¿los van a prohibir? ¿Entonces podremos echarlos del Festival de Eurovisión? Los europeos son simplemente ridículos, absolutamente sinvergüenza. En fin, hasta que no se acumule esa presión externa, no veo que cambien mucho los fundamentos de la situación. Pero del mismo modo, lo que dije antes sigue en pie, Nima. Irán tiene que mantenerse firme. Si se mantienen firmes en sus principios, sin ceder, y además de acuerdo con el derecho internacional, como lo están haciendo, con los principios internacionales y con la Carta de las Naciones Unidas, y todo eso, si se mantienen firmes, al final ganarán, y más aliados vendrán a apoyarlos. and more allies will come to support them. People who opposed them before will then support them. Las personas que antes se oponían a ellos, ahora los apoyarán, pero solo si se mantienen firmes, porque Israel lo que quiere es romper ese consenso. Quieren provocar división dentro de Irán, crear problemas en los medios. Que si estos, los más duros, están en contra. Todo eso se escucha en Occidente. Que Pezeshkian va a dimitir, dicen. Pero todo eso son ataques de información, campañas de relaciones públicas para intentar generar luchas internas en Irán. Y no solo eso, también buscan que otros países pierdan confianza a la hora de relacionarse con Irán, dando la impresión de que allí todo es desorden y caos. Y eso no es verdad. En Irán hay una cohesión y una solidaridad enormes, más que nunca. Yo diría que si alguien quiere hacer negocios con Irán, ahora probablemente sea el mejor momento, porque en este momento sí existe, al menos, un consenso muy fuerte. Very strong consensus at the moment. Yeah, exactly. Please Sí, go to exactamente. the right Por to favor, Patrick id Henry, justo debajo del nombre de Patrick, veréis 21st Century Wire, y podéis entrar en patrickhenningsen.substack. Aquí está el enlace, patrickhenningsen.substack.com. Voy a poner todos los enlaces al canal de YouTube de Patrick y a su Substack. Todos los enlaces estarán en la descripción de este vídeo. Podéis entrar ahí, acceder, suscribiros a su Substack y también a su canal de YouTube. Muchísimas gracias, Patrick, por acompañarnos hoy. Plasmea. Thank you so much, Patrick, for being with us today. Great My pleasure. pleasure. Thank you. Gracias por visibilizar, Nima.